uniendo el cielo y la tierra. El cielo está más cerca de lo que pensamos, a una oración de distancia. Cristo en Filipenses y Colosenses, el puente entre el cielo y la tierra. Bendiciones para todos. Hoy es un maravilloso día por las bendiciones de Dios y por el mensaje que tiene para nosotros. Sombra o realidad será lo que estudiaremos en este día. Y lo que estudiaremos hoy se encuentra en Colosenses 2, 16 al 19. El versículo 16 dice: Por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Los estudiosos de la Biblia no están de acuerdo acerca de los cuales eran exactamente los temas que Pablo estaba hablando aquí. Pero podemos estar seguros que la propia carta nos da bastante información acerca de lo que haber sido una influencia que se podía ver en algunos judíos creyentes en Cristo que estaban en la iglesia y que la mayoría eran gentiles. En otras palabras, algunos creyentes que venían del judaísmo insistían en observar algunas prácticas que no eran necesarias. El versículo que leímos al principio menciona una colección de prácticas judías regulares que parece que seguían siendo observadas por algunos judíos convertidos al cristianismo. Los elementos mencionados en Colosenses 2:18, que nadie os prive de vuestro premio, haciendo alarde de humildad y de dar culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, hinchado de vanidad por su propia mente carnal. O sea, humildad fingida y culto a los ángeles están conectados con este mismo concepto. Jesús ya había denunciado esta clase de falsa humildad en los líderes religiosos. Un ejemplo de eso es Mateo 6:7. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. También sabemos muy bien que los rollos de Qumran, y es que en ese lugar se encontró unos rollos escritos, y se encontró que en ciertos grupos de judíos, los ángeles ocupaban un lugar importante en cómo entendían bien el culto. Por esa razón es posible que los problemas a los que Pablo se enfrentaba en Colosas fueran parecidos a los que tuvo que afrontar en otros lugares. Por la razón que este versículo que leímos al principio por veces es mal interpretado, es importante analizarlo con más detenimiento viendo lo siguiente. El uso que hace Pablo de la palabra por tanto significa que lo que sigue es una conclusión de algo que dijo antes, y anteriormente el apóstol había quitado la necesidad de la circuncisión literal, pues lo importante es la transformación interior. La palabra comida y bebida se refiere a las ofrendas que los israelitas llevaban al templo, y es que eso también llevaban de ofrenda. Al especificar los días de fiesta, nuevas lunas o sábados, está mencionando aparentemente a Oseas 2:11, donde dice: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Este versículo se refiere a la misma secuencia de ocasiones sagradas del calendario ritual, incluidos los sábados ceremoniales, que por cierto, no precisamente caía los sábados semanales. Para entender este versículo es importante la interpretación del propio Pablo para saber que esas celebraciones religiosas eran sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo, como dice Colosenses 2:17. Estos días ceremoniales, al igual que los sacrificios, señalaban la obra de Cristo. Ahora bien, el séptimo día semanal, o sea, el sábado, fue instituido en el Edén antes del pecado y mucho más antes de que fueran instituidos los sacrificios ceremoniales del santuario. Por esa razón, el sábado semanal no era una sombra que dejaría de tener sentido después de la cruz.
Aunque el texto que menciona Pablo no se refiere a la observancia del sábado semanal que es mencionado en el cuarto mandamiento, el llamado es que no juzguemos a las demás personas si por alguna razón están equivocados, sino que expliquemos con amor para que esas personas encuentren la verdad. ¿Aceptas el llamado de Dios? Te deseo que tengas un bendecido día.